Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de que estéis ahí. Hola Dani, buena nit. Bueno, ya parece que tenemos ahí a nuestro compañero de vídeo. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien. La verdad que una tarde magnífica para estar en octubre. Todo muy bien. Bueno, fantástico. Oye, estoy encantado de estar una tarde más contigo. Realmente. Bueno, pues oye, un saludo a todos los que estáis ahí. Rafa, Dani, Ángel, todos los que estáis al otro lado. Como ya sabéis, esta tarde vamos a hacer otro live, vamos a hacer otra tarde de cata de vinos con Bodegas Robles de Montilla Moriles, ¿vale? Robles está concretamente en Montilla y pues tenemos al otro lado de la pantalla y al otro lado del mapa, porque estamos un poco lejos, al grandísimo Francisco Robles, que bueno, es el mega crack de los generosos en Montilla Moriles y bueno, como ya visteis en la semana pasada, pues sabe un huevo y parte del otro y bueno, y esta tarde vamos a seguir disfrutando de su presencia, así que Paco, bienvenido y nada, ya sabes, esta es tu línea, esta es tu casa. Nada, oye, muchísimas gracias y el honor es mío. Como decimos por aquí y me imagino por allí, más sabe el demonio por viejo que por demonio. O sea que el conocimiento del vino es que ya peinamos canas, son muchos años en el sector. Pero nada, el honor es mío, Javi, el poder bueno, conversar con un profesional de la talla como eres tú. El que me hayas brindado la oportunidad de explicar nuestro proyecto y de hablar de lo que hoy en día son tendencias de vinos, como están siendo los vinos generosos de nuevo. Yo creo que los vinos generosos empiezan a estar de moda. Ahora lo que hay que conseguir es que se consuma y que rote. Y sobre todo los vinos ecológicos, ¿no? Yo creo que ahora mismo el hablar de vinos ecológicos es estar a la vanguardia en el mundo del vino, de la enología y bueno, como bien digo, vino ecológico, porque como todos sabréis, antes no se podía decir vino ecológico, había que decir vino procedente de uva de cultivo ecológico, con lo que eso, bueno, se llega a conseguir, ¿no? Entonces, un placer es el mío y bueno, y yo me quedo ahora a tu disposición a que tú me guíes, me preguntes y tú me indiques. Porque hoy quiero que tú seas quien maneje. No, un poco lo que teníamos programado, que para los que no os acordáis, porque lo dije la semana pasada, pero bueno, también lo comentamos esta también, que es que la semana pasada estuvimos hablando de los generosos tradicionales y esta semana vamos a tocar el tema de los vinos ecológicos generosos, los generosos ecológicos. ¿Vale? Que hay mucha gente que ya tiene bastante controversia, ¿no? Con saber qué es un vino ecológico o un vino natural o un vino biodinámico y hay así un poco de jaleillo, ¿no? Y si encima son generosos, pues el jaleillo se complica bastante más. Así que lo que hemos hecho ha sido, con Paco, hemos preparado unos vinos para presentaros esta tarde y mientras tanto lo que vamos a hacer es vamos a preguntarte una cosa. Oye, escucha, para que lo entienda así muy rápido la gente y sea muy fácil de entender la diferencia entre esos tres conceptos que son el vino natural, el vino biodinámico y el vino ecológico.
Bueno, básicamente yo defino lo que es la diferencia de ambos procesos de producción. Para mí una cosa fundamental es que uno lo regula las autoridades públicas, la Unión Europea, y el resto hay regulaciones en un caso, que es el biodinámico, pero son privadas. O sea, es como si tú y yo nos unimos un día y hacemos una normativa para vinos de hoteles de 5 estrellas, por ejemplo, y vendemos esa normativa, la comercializamos, y el natural no hay normativa ni hay reglas de juego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos ellos tienen como componente fundamental el concepto medioambiental, los tres. Los tres tienen, bueno, digamos que el llevar a gala prácticas muy sostenibles, pero vuelvo a insistir, el único que está certificado oficialmente por los gobiernos y el único que realmente hay unas reglas de juego las cuales se revisan anualmente es el vino ecológico, ¿vale? Para mí esa es la gran diferencia. Después, claro, es como si dijéramos, bueno, ¿qué diferencia hay entre un médico y un naturópata? Los dos velan por la salud, los dos trabajan, pero uno tiene una licenciatura, uno tiene unos estudios y el otro los tiene, pero no están reglados como el médico, ¿no? Digamos que porque se entienda. Podemos entrar ahora en cuestiones ya concretas de cada uno, que para eso estoy, para que me las preguntéis, y para mí esas son básicamente las diferencias. Bueno, además también hay que decir, para los que no lo sepáis, que Bodega, don Paco nos dice ahí, queridilla. Hola, queridilla, ¿qué tal? Un beso, queridilla. Fijaros que la Bodega Robles, cuando todavía se hablaba muy poquito de los vinos ecológicos y de el viñedo ecológico y de pues bueno, ya estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Una cosa así o más, ¿no? Bueno, bastante más, ¿no? Ten en cuenta que en el 91 es cuando se sale la primera normativa ya de producción ecológica, pero en los años 80 ya había prácticas de agricultura ecológica. Lo que pasa es que no estaban reglamentadas, reguladas, ¿no? O sea, años 80. Pues fíjate, pues fijaros que desde entonces se está trabajando con vinos ecológicos, pero claro, hablar de vinos ecológicos y sumarlo a vinos generosos, esto es un poco, como diríamos, rizar el rizo, ¿no? Y esto es un tanto complejo y me consta que desde hace muchísimos años Bodega Robles está trabajando con esto y sobre todo está defendiendo. Y yo no sé demasiado, o sí, porque ya he perdido la cuenta, estuve hablando en un artículo que decía que había muchas bodegas que hablaban de ser ecológicos y ser verdes y ser respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad, que ahora pues es como más molón y tal, ¿no? Pero realmente que las cosas sean sostenibles implica un trabajo que no solamente es para el Instagram ni para hacer fotos, sino que implica un trabajo arduo y en este caso el reconocimiento que tiene Bodega Robles en este sentido es altísimo, porque claro, no estamos hablando del cultivo ecológico, vamos a cuidar el tema de la cubierta vegetal, vamos a hablar de la imprenta de la huella del carbono, vamos a hablar del control de las plagas y de las enfermedades del campo, ¿no? Que esto, con qué se tratan y cómo se trata. Vamos a hablar de cuidado con el agua que estamos gastando, cuidado con la energía que estamos gastando, cuidado con el cristal que estamos enchufando, que hay una cosa chula de la que hablaré luego que me enamora de Bodega Robles, ¿no? Entonces todo esto, Paco, danos 5 céntimos de info de todo esto, porque la gente tiene que conocerlo. Bueno, pues para que todo el mundo tenga las ideas y los conceptos claros, que un vino que hoy se puede certificar ya como ecológico, lo primero que tienen que ver es, por ejemplo, en nuestro caso,
este logo, que es el logo del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que es la empresa que certifica que un producto sea ecológico. Hay que buscar ese label, esa etiqueta. O bien esta pequeñita, que la veis en negro ahí, que es la europea, la nueva, la veis, la palmita esa, ¿vale? Que esa es la que entra en vigor en el año 91. Por ir al grano, la agricultura y la ganadería ecológica es un modelo productivo donde, como decía antes, hay un reglamento, hay una normativa y se prohíbe taxativamente la utilización de productos de síntesis química, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos obligados a manejar los viñedos en ausencia de abonos químicos, de herbicidas y de insecticidas. ¿Qué pasa? Que si trabajamos con esa obligación en el cultivo ecológico, pues ya nos estamos encontrando que estamos haciendo un trabajo previo muy interesante para obtener levaduras con muchas más características organolépticas y mucho más poder en aroma y en sabor que si estamos trabajando un viñedo con productos químicos. Porque al final, cuando hacemos un tratamiento en un viñedo, sobre la hoja, sobre la vid, al final ese producto impacta sobre cualquier microorganismo que hay en el ecosistema, que hay en la hoja, que hay en la valla de la uva, y al final estamos lesionando los trabajadores, las levaduras que son al final quienes desarrollan los vinos. ¿Qué pasa? Que la agricultura ecológica, además de obligarte a hacer eso en el viñedo, hay un paso más que es en el año 2012, que es cuando entra en vigor la normativa de elaboración de vinos ecológicos. O sea, no solamente ir a llevar la uva sin producto de síntesis química al lagar, sino que una vez que recepcionamos la uva, tenemos la obligación de efectuar prácticas enológicas que están regladas. Voy a poner algunos ejemplos. No podemos utilizar levaduras de síntesis. Por ejemplo, los niveles de anhídrido sulfuroso son mucho menores que el convencional. No podemos desalcoholizar vino. En definitiva, hay muchas prácticas que están en un reglamento, en un anexo, donde te dicen qué puedes y qué no puedes hacer cuando elaboras un vino ecológico, ¿no? O sea, a partir de ahí, digamos que lo que hemos hecho es poner sobre el tapete pues unas prácticas donde la sostenibilidad y donde el respeto al ecosistema donde estamos sea lo obligatorio para llegar a ser un buen vino, ¿no? Entonces, ahí es donde está la clave del proyecto. ¿Nosotros qué hicimos? O sea, por ejemplo, voy a poner un caso práctico. La agricultura ecológica no obliga a hacer cubiertas vegetales. Ella lo que te dice es que generes biodiversidad. Una cubierta vegetal nosotros sí la hacemos porque nos dimos cuenta que era la mejor forma de crear biodiversidad y de crear, digamos, el entorno idóneo para una buena cosecha y calidad de uva, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros estuvimos profundizando. Ya no solo trabajamos con cubiertas vegetales, sino que, bueno, calculamos la huella de carbono de todos nuestros vinos, la calculamos y la acreditamos, trabajamos con el concepto de energía fotovoltaica, trabajamos con el concepto de agua. O sea, para Bodegas Robles, al final, una botella de vino o una copa de vino, lo decimos ahora a boca llena, ¿no? Que para nosotros lo importante no es el vino, sino qué hemos hecho hasta obtener ese vino, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el éxito de la inmensa mayoría de bodegas ecológicas. Y por último, decirte, no sé si lo saben los que nos están oyendo, España hoy por hoy es el primer país mundial en producción de vinos ecológicos. El primero del mundo. El 13% de la superficie de viñedo que hay en nuestro país es ya ecológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos unos privilegiados y además tenemos la capacidad de desarrollar mucho negocio a través de los vinos ecológicos. Genial, fijaros todo el trabajo, fijaros todo el trabajo. Y hoy, dentro de los vinos que vamos a probar, pues hemos traído parte de ese trabajo, pero en forma de botella. Y hemos traído 4 vinos y vamos a empezar, si creo que iremos así, por el fino. Por el fino. Vamos a empezar por este fino, que es el bajo flor, ¿vale? Y saludos Argentina, saludos Guatemala. Bueno, encantado, Reina de Copas, Ana Pía. Ana Pía tiene un programa de radio en Argentina. Y bueno, es un encanto y cumple un año de programa, así que felicidades desde aquí. Muy bien, pues muchas felicidades.
Bueno, pues ahí tenemos, venga, este fino 2/0, que me encanta las nomenclaturas, ¿vale? Porque explica muy bien todo y eso es muy fácil de entender, pero por favor, ilústranos qué es eso del 2/0. Bueno, al final un fino, por definición, lo decíamos el otro día, es un vino de la categoría de generosos que obligatoriamente tiene que tener 15 grados de alcohol, sean naturales o no, o adicionados, y una crianza bajo velo de flor como mínimo de 2 años. ¿Qué pasa? Que nosotros entendíamos que si al fino lo llamamos bajo flor, ¿vale? Haciendo referencia a la levadura que ha estado preservando el vino, y le ponemos dos pequeñitos códigos numéricos que no sé si se ven ahí creo que está. Ahí se ven, sí. 2-0 quiere decir que el primer código en nuestro vino fino nos va a indicar cuántos años ha estado envejecido en crianza bajo velo de flor, que en este caso son 2 años. Y el segundo código, cuántos años ha estado en oxidativa. Obviamente el vino fino nunca está en oxidativa, luego ese código siempre será un 0. Entonces, en Bodega Robles, cuando hablamos de fino, también hablamos de bajo flor 2-0, para decirle al consumidor, está tomando un fino, pero en este caso con 2 años de crianza. Si tuviera 5 años, pues sería bajo flor 5-0, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a partir de aquí podemos informar a los consumidores de cuántos años de crianza bajo sistema de solera y criadera tiene un fino que hasta ahora no se hace. Tú vas al mercado, compras una botella de fino y nunca sabes cuántos años tiene ese vino en madera. Con este proyecto de bajo flor y el código lo podemos dar perfectamente. Bueno, y además es muy fácil de entender, ¿vale? Un número para la crianza biológica, otro número para la crianza oxidativa. Facilísimo de entender. Y fácil es este vino, me parece, pues eso, un fino joven, fácil, fresco. Qué rico. Qué vino tan fácil y tan aromático, tan expresivo, tan rico, como me gusta. No porque sea tuyo, pero me encanta. Bueno, este vino, Javier, fue seleccionado como mejor fino de España en 2014, porque una de las cosas que nos obligan al hacer un fino es la graduación alcohólica, como decía antes. 15 grados sí o sí. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando esos 15 grados tienen una expresión de adición de alcohol, son mucho más expresivos que cuando el alcohol es natural de la uva. Pero en nuestro caso utilizamos la variedad de uva Pedro Ximénez, y aquí encontramos para mí 2 detalles muy importantes. Primero, que la variedad de uva Pedro Ximénez ya nos aporta 15 grados de alcohol naturales. Luego no hay que adicionar alcohol, ¿vale? Y para mí el segundo detalle, y por el que este vino, bueno, hay chef y sommelier que dicen que es uno de los vinos más gastronómicos que hay en el mercado, es justamente la labor de 22 años cultivando levaduras en ausencia de productos de síntesis química. O sea, tú ten en cuenta que nuestros viñedos, cuando trabajamos el viñedo y no hacemos nada más que acompañar al ser vivo que es la vid, sin ponerle medicamentos, sin ponerle esteroides, sin ponerle hormonas, sin ponerle nada, lo que estamos generando son levaduras autóctonas. Cuando esa levadura genera la fermentación, tiene una labor, y después hay parte de esas levaduras que van a actuar en la crianza. Y ahí es donde está la clave de este vino. Si te fijas, Javier, es un vino que, mira, cuando lo hueles, para mí una de las mayores sensaciones que tiene es la de levadura, la de pan, la de flor blanca. No hay alcohol, no hay punzante. Así es, se nota un montón esa parte así como de bollo. Esa parte así como de bollo y algún fruto seco y algún toque cítrico también. Hola, Carlos. Y hola, Manolo. Claro, qué bien a mí me gusta, pues,
Me gustan los finos, me gusta comer jamón con los finos, pero hay una cosa que me gusta muchísimo, ¿vale? Y que obviamente esto va muy bien con los pescados, pero me encanta comer sushi me encanta comer sushi con vino fino. Así es. Porque te va genial tanto con el maguro, con el sake, o sea, con la lubina, con el salmón, con el atún, con la caballa, con la anguila, con la vieira, es que con lo que cualquier pescado que lo utilicemos en el nigiri, en el norimaki o en el sashimi, nos va a ir genial. Efectivamente, es porque, bueno, es lo que hablamos antes, normalmente los finos primero tienen ese potencial glicérico del alcohol, tienen esa salinidad, ese amargor, o sea, esa complejidad que efectivamente cuando lo maridas con comida japonesa realza mucho el sabor tanto del vino como de la comida que estamos tomando, ¿no? Yo este vino, mira, para mí es un proyecto, como decía antes, muy gastronómico, porque te puedes sacar de ahí también, o sea, yo invitaría a tomar unas legumbres con este fino, o sea, espectacular. O entrar pues no sé qué decirte, un arroz, en un arroz negro, en un arroz con bogavante, o sea, este tipo de comida, este fino concretamente, es muy gastronómico, muy gastronómico, porque como te decía antes, no hay sensación alcohólica en el vino, ¿no? Entonces, para mí una de las características, ojo, que la lágrima está ahí, que la lágrima, fijaros. Y además hay una de las cosas que me encanta es el recuerdo larguísimo que tiene este vino. O sea, porque le has dado un sorbo y tienes ese recuerdo gustativo y retronasal y olfativo ahí, que permanece ahí, se queda ahí. Y esto es una sensación muy agradable y hace esa acidez, esa sensación de perseverancia en boca, hace que sea realmente gastronómico y que tenga mucha versatilidad gastronómica. Y es una de las cosas que debemos potenciar, así que los que estáis al otro lado, empezar a hacer pruebas con comidas y con vinos generosos que vais a disfrutar mucho. Os lo vais a pasar muy bien y vais a descubrir un enorme compañero para cualquier comida, pero de verdad, incluso las comidas difíciles, probad con vinos generosos que ya veréis que os vais a llevar muchísimas alegrías. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, decirte, voy a hacer aquí un paréntesis porque Javier es el que promotor de este tipo de actividades de catas en Bodega Robles, decirlo. Pero bueno, todos sabemos, cuando empezamos a caminar, pues después aprende a ir más rápido y después a correr, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que Bodega Robles vamos a desarrollar todos los martes catas dirigidas donde los temas monográficos serán los que hemos visto antes, generosos convencionales, generosos ecológicos, y la que tenemos el martes que viene, Javier, que es la versatilidad de la Pedro Jiménez, ¿no? Bueno, pues en este sentido, el otro día decía Javier, oye, qué lástima que no podía estar probando el vino, con lo chulo que sería poder estar hablando todos de vino, incluso los que nos están viendo. Bueno, pues deciros que hemos hecho una especie de pack de los vinos que vamos a estar catando todos los martes, para que quiera hacerse con él en bodegarrobles.es en la tienda a mitad de precio de lo que sería el costo de la botella, pero queremos fomentar la cata del vino. Claro, sí. Vais a poder haceros con los packs para después comentarlo, ¿no? No importa si hoy no los tenéis, no estamos hablando de ecológico porque hablaremos con otra persona de ecológico de aquí a diciembre, ¿no? O sea, las vamos a repetir para aquellas personas que quieran entender lo que estamos diciendo y que ellos nos aporten también su conocimiento y su parecer, que es muy importante para nosotros. Disculpa, Javier, hombre, que te haya hecho spoiler. No, claro, y además, fijaros que tanto en las redes sociales este mismo vídeo, ¿vale?, va a estar colgado, así que si ahora nos imaginamos que os llega un pack con estos vinos la semana que viene, ¿vale?, este vídeo va a estar ahí. Entonces, estas cosas que estamos comentando también las vais a poder
revivir otra vez con vuestro vino, con vuestra copa de vino, ¿vale? Y vais a ver esas coincidencias, ¿no? O esas diferencias que podéis encontrar, ¿no? Pero seguramente serán más serán más semejanzas que no diferencias. ¿Nos vamos con otro vino? ¿Perdón? ¿Nos vamos con otro vino? Ah, sí, perfecto. Venga, vamos a pasar ahora al Bajo Flor 5-3. Venga, vamos al 5-3. Vale, hemos dicho que Bajo Flores hace mención a los años que está bajo velo de flor, la crianza, y también a la cubierta vegetal, que yo no sé si la vais a poder ver, pero os la voy a mostrar. Mirad, yo estoy en el viñedo ahora mismo y no sé si veis el suelo. El suelo no está desnudo, es un suelo con cubierta vegetal, ¿vale? ¿Qué hacemos con la cubierta vegetal? Pues mira, con una cubierta vegetal realmente lo que estamos provocando es que haya mucha más posibilidad de nutrientes en el suelo, de más biodiversidad. Y generamos, además de esa biodiversidad, estamos generando con la cubierta vegetal los elementos que necesita una planta para desarrollarse vegetativamente. Una planta necesita nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces nosotros lo que hicimos fue, como en ecológico está prohibido utilizar herbicida, teníamos dos opciones: o laboreamos mucho con el tractor, o bien hacíamos de la hierba un aliado. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues analizar el suelo y vimos los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio que tenía el suelo sobre las que están nuestros viñedos, que son suelos albarizos, ¿vale? A partir de ahí, el siguiente paso fue sembrar hierbas que fijen estos nutrientes en el suelo. Bueno, pues una cubierta vegetal, además de aportarnos esos nutrientes, deciros que capta mucho más humedad, ya que cuando llueve mucho y ahora que el agua cada vez es más torrencial, no hay escorrentía, el agua drena mucho mejor con la cubierta, evita evaporación, en el momento de floración vienen muchos insectos, generamos biodiversidad. En definitiva, una cubierta vegetal no es ni más ni menos que crear un paisaje agrario, pero que sea útil para el desarrollo de la planta, ¿no? Y de ahí es de donde viene el nombre de Bajo Flor. Entonces, el que estamos o vamos a catar ahora es un Bajo Flor 5-3, que según la definición de vinos generosos de amontillados, ¿vale?, es necesario que haya una crianza mixta, o sea, una crianza bajo velo de flor y una crianza oxidativa. En el caso del oloroso, si veis el color, aquí ya nos indica la oxidación del vino. ¿Qué quiere decir? Que ha tenido 5 años bajo velo de flor, de ahí el primer símbolo, el primer dígito, 5, y 3, que son los años que ha estado en oxidativa. Luego un Bajo Flor 5-3 es un oloroso en Bodegas Robles, un amontillado en Bodegas Robles, ¿vale? Bueno, cátamelo tú, Javi, a ver qué te parece. Compáralo con el del otro día, porque creo que lo tendrás fresco, con el convencional. Sí, bueno, a mí lo que me parece, fíjate, este me parece bastante más fresco, por lo menos en nariz me ha parecido bastante más fresco, también un poco menos denso me refiero a la densidad del líquido, un poquito menos denso en boca. Me ha parecido mucho más fresco en nariz y me han venido matices que sí que es verdad que tenemos ahí los frutos secos que están ahí, ¿vale? Me ha venido un poco de nuez de cola también, pero también me ha venido miel, fíjate. Miel, sí, efectivamente. ¿Vale? Mira, ¿vale? Al final, para mí el secreto de este vino, y ahora te dejo que sigas comentándolo porque, bueno, para mí es maravilloso porque estás dando en la diana. Ten en cuenta que partimos de unas levaduras ya muy personales, muy autóctonas, muy del territorio, ¿no? Levaduras de un entorno donde durante 20 años han estado libres de productos químicos. Lo que está encontrando es justamente el desarrollo de esa levadura durante tantos años. Primero en una fermentación, después en una crianza bajo velo de flor y después en una reducción de oxidativo. Justo eso es lo que está encontrando. Pues es una maravilla, porque hay veces que los vinos amontillados pues pueden resultar
un poco, a ver, no densos, no quiero hablar de la densidad líquida. Densos me refiero a que tiene una estructura un tanto pesada, ¿vale? Sí. Y en este caso estamos ante un vino muy fresco, porque es un vino muy fresco, y tiene un trago largo, y los amontillados, el trago pues es un poco más comedido. Y aquí, aquí en este caso nos encontramos ante un amontillado en el que podemos disfrutar de un trago largo, ¿vale? Con una amplitud muy chula. Y bueno, lo que te he comentado, el nariz muy fresco, ¿vale? Ahí tenemos mucha hierba, ¿eh? O sea, toda la cubierta esa que hay ahí está aquí metida, está aquí reflejada, ¿vale? Y toda esa biodiversidad, incluida Maya y Willy y todas las otras abejitas, también están ahí porque hay toques de miel. Me encanta. Los toques de frutos secos son bastante comedidos, ¿vale? Y los tostados son muy comedidos, ¿vale? Porque hay veces que hay tostados que suelen ser un poco predominantes y predomina más el tostado que el vino propiamente dicho, y en este caso no, aquí tenemos vino con matices tostados, no tostados con matices a vino. No sé si me he explicado. Totalmente de acuerdo. No, mira, me parece que acabas justo de descubrir lo que te he dicho antes, que lo importante es qué hemos hecho hasta llegar a esto. Para mí hay algo fundamental y es que volvemos a llevar los vinos generosos al concepto gastronómico. O sea, yo entiendo que para un especialista en generosos, para los grandes ortodoxos de estos vinos, quizá estos vinos le parezca, como bien dices, bueno, vinos que ellos no encuentran las tonalidades, esas que tú hablas de complejidad, de acetaldehído, de alcohol, ese punzante en la nariz cuando te echas un oloroso a la nariz que te pincha como si los alfileritos te dieran dentro de la nariz. Aquí no están, aquí es más la miel, es más lo meloso. Quiere decir que lo que estamos buscando es lo que estamos consiguiendo. Ojo, que el otro día probaste el amontillado sublime, que sí tenía esas características de vino tradicional. Aquí no, aquí buscamos justo que la levadura esté por encima, que la levadura, fíjate, un vino de 8 años y que hables de hierba, ¿eh? Pero es que nosotros decimos, cuando presentamos nuestro vino generoso, que es un vino afrutado. Y nos dice la gente, pero bueno, ¿cómo me va a hablar de un afrutado en un vino que tiene una oxidativa, que tiene aromas y sabores secundarios y terciarios, ¿no? De madera, de oxidación. Pues oye, pues porque la levadura lo lleva ahí, ¿no? Y yo creo que ese, efectivamente, como bien dices, el concepto de estos vinos generosos, ecológicos. Tú no lo habías probado antes, ¿no? ¿Qué va? No. Te dije la semana pasada que me iba a portar bien, ¿vale? Y que no había abierto ningún vino. De las 2 botellas que me quedan de la semana pasada, porque las otras 2 me las he zampado, ¿vale? Estas no sé lo que me van a durar, pero también van a caer. Entonces, pero eso sí, me estoy esperando a abrirlo contigo y a probarlo contigo. Perfecto. Porque, ¿sabes lo que pasa? Creo que cuando catamos un vino, los que nos dedicamos a catar vinos de otras personas, porque fíjate, yo que como sumiller me gusta catar el vino de una persona, defender ese vino como si lo hubiera hecho yo, pero para defender el vino me parece que hay que ser honesto. Y lo más honesto que es uno es en la primera impresión. Si tú, ¿vale? O sea, si tú tomas el vino y el vino te da esto es lo que tienes que decir. Si no, te coges un boli y empiezas a escribir. Voy a decir que esto, aquello, lo otro, lo de más allá, y quedas políticamente muy bien, ¿vale? Y si hay alguna cosa que dices, pues que esto no lo digo porque no me ha molado, pero no lo digo, ¿vale? Pero, oye, yo qué sé, yo pienso que hay que ser honesto y hay que decir las cosas. Por eso no me gusta abrir nada hasta que no tengo que hablar de ello. Me parece lo más justo para el vino.
Pues me parece muy acertado, y yo como productor, que muchas veces he instigado a mis colegas a decir, deberíamos de hacer una guía de catadores y puntuarlos, porque realmente cuando se cata un vino, como bien dice, hay que ser honesto, y cuando una cosa está mal hay que decirla, porque le ayuda. A mí me ayuda mucho, por ejemplo. Una crítica constructiva para mí me hace mucho bien, porque al final me está ayudando a mejorar nuestros productos, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, y ahora fíjate que nos vamos al tercero de los vinos, que nos vamos con otro concepto, porque aquí el dígito ha cambiado, ¿vale? En vez de poner 2/0 o 5/3, aquí primero hay un 0 y luego está el otro número, ¿vale? Y esto ya nos está diciendo que aquí no hay flor, que aquí no hay biológica. Efectivamente, hay solo oxidativa. Hay solo oxidativa, y por eso el primer código es un 0. Este es un oloroso, familia, para los que estáis ahí. Bueno, esta es la otra crianza dentro de los vinos generosos. Como dijimos al principio, hay 3 tipos de crianzas, que es la crianza bajo velo de flor, la crianza biológica, el sistema de solera y criadera con crianza biológica para el fino, sistema de solera y criadera con crianza mixta para el amontillado, y sistema de solera y criaderas para crianza oxidativa en el oloroso. Bueno, pues aquí me vais a permitir que veáis la diferencia entre entre un color y otro. Uno es más oxidativo, que es el oloroso sobre el amontillado, y el fino, obviamente, pálido, ¿no? La misma uva, la Pedro Jiménez, y con estos 3 colores, pues la verdad que es una paleta cromática bestial, ¿no? El otro día estuvo Carlos Águila en la pasera, haciendo la pasera, y hizo una fotografía y me gustó mucho, porque en la pasera la uva está desde verde, que la ponemos, a uva sobremadura, menos madura, hasta llegar a ser una pasa, ¿no? Y decía él con muy buen criterio que estaban allí el color de todos los vinos generosos, y efectivamente era así, ¿no? Entonces, bueno, para mí es otra ventaja que tienen estos vinos, que además de disfrutarlo desde un punto de vista organoléptico, desde un punto de vista aromático, gustativo, lo podemos disfrutar de un punto de vista visual, ¿no? Porque ver una copa de estos vinos delante de un magre de pato, Javi, es espectacular. Pues sí, fíjate, y acabas de unir 2 zonas, que es la vuestra con este Pedro Ximénez, y la nuestra, que aquí en el Delta tenemos unos patos maravillosos. Pues fíjate, podemos hermanarlos. Y lo que hemos comentado antes, que tú me hablabas de un arroz, pues oye, imaginaros un arroz del Delta, con pato del Delta y con una copa de este maravilloso, oloroso de Bodega Robles. Es una pasada. Me encanta. Tiene... hostia, qué complejo tiene, qué complejidad tiene esta nariz, ¿eh? Pues verás tú cómo te va a sorprender. Hostia, este tiene la nariz más compleja que el amontillado, ¿eh? Efectivamente. Y fíjate que también están esas notas de pasa, de miel, están ahí, están sí, pero me sale como más floral, ¿eh? Como... Uh-huh. Aquí ten en cuenta en el proceso de crianza, ahora sigues dándome tu opinión, ten en cuenta que aquí la levadura, desde el primer momento, como no ha estado creando un velo de flor, ha estado dentro del vino, ha creado una oxidación, ¿no? Entonces esa oxidativa durante 6 años, porque aquí hablamos de un vino con 6 años de oxidativa, el resultado de esas levaduras reduciendo y oxidando el vino es justo lo que tienes ahí delante, Javi. 16 grados de alcohol, ¿vale? Pero tónica general, no hay alcohol. No, porque es verdad que dependiendo de los vinos que tomes, y luego ya si estamos hablando de vinos con muchos
muchos años, a veces la sensación alcohólica en el primer trago te lo notas, ¿no? Porque lo bebes y dices, hostia, aquí te tomas la copa y te da calor, te da risa. Y aquí el alcohol lo tenemos muy bien integrado. El alcohol está muy bien integrado y fíjate, igual que en el vino anterior, aunque es verdad que aquí los matices son bastante diferentes, porque en lugar de venirme como hierba fresca que me venía en el otro, aquí también me viene como alguna hierba, pero como más aromática, rollo como más tomillo, incluso algún toque anisado me ha venido por ahí como de hinojo, ¿vale? Como de hinojo y flores, Totalmente de acuerdo. Rocío Márquez, nuestra enóloga, dice que este vino a ella le encanta justo por lo que tú planteas, que es un vino donde lo que tendría que estar presente por la propia inercia del vino, de la oxidativa, sería ese flavor, esos acetaldehídos y la complejidad de la madera, pero sin embargo la levadura ha cogido ese vino y se lo ha llevado a esas notas anisadas, ¿vale? Notas anisadas que al mismo tiempo hacen que el vino sea mucho más gastronómico y mucho más entendible desde el punto de vista del consumidor que si estuviéramos ante el oloroso de la semana pasada, ¿no? Que era mucha más complejidad, mucho más flavor, había punzante, había muchas notas de frutos secos, de camués, de avellana cordobesa, de nuez, que es lo que teníamos, en este caso no. Qué interesante. Qué interesante. Ahora estoy pensando con qué podría maridarlo esto, pero es que se me ocurren tantas cosas. Se me ocurren muchas cosas, y fíjate que normalmente que las verduras siempre dan así bastante por saco a la hora de ser maridadas, ¿vale? Aquí tú te comes aquí una cremita de guisantes con unas cigalitas braseadas y una copa de esto y se te saltan unas lágrimas como un puño americano. Totalmente. Sí, nosotros lo recomendamos mucho con el foie, con quesos, los quesos potentes. Estos vinos son espectaculares, con setas, con níscalos, con este tipo de comida. Ahora, comida de otoño, como dice mi amigo Juan Bolaño, o delante de una chimenea con un cartucho de castaña, o sea, también está espectacular. O sea, es un vino que juega mucho a eso, a disfrutar del momento, a disfrutar del sabor, a disfrutar del aroma, y fíjate que no deja de salivar, que toma un trago y sigue salivando, o sea, para mí el retrogusto es potentísimo. Bueno, fantástico. Oye, permíteme que me salude a nuestros amigos que se acaban de unir de Château Lafite. On va faire une salutation pour tout le monde de la France, de Château Lafite. Un gros bisou pour vous. Bueno, es una maravilla, pues eso. Fíjate, tenemos gente de un montón de sitios, de Guatemala, de México, de Argentina, ahora mismo los compañeros de Château Lafite de Francia. Qué bien. Y estamos, yo aquí en Tortosa, estoy en Córdoba y es una verdadera maravilla la de peña que nos hemos juntado aquí detrás de una copa de vino. Qué bonito es el mundo del vino. Eso es lo bonito. Qué bonito es el mundo del vino. Sí. Yo lo digo, el vino es algo transversal, es algo que lo toca todo, absolutamente todo. Y bueno, en nuestro caso, cuando entendimos este concepto de la biodiversidad en el mundo de la viticultura, nos dimos cuenta, Javier, de que todo está interconectado. O sea, el hecho de tú sembrar una crucífera, sembrar una trebolina en el suelo, que es una bolita, una semilla, y ver lo que se genera en un ecosistema, entiendes, ¿no? Dices, joroba, ¿cómo vivo yo tan ensimismado en mí cuando lo que tenemos es que
conectar con todo lo que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Y el vino justo da pie a eso. El vino es un producto que da pie a esa conexión, sea en el ámbito que sea de la vida, sea en el ámbito cultural, sea en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de las celebraciones, en el ámbito profesional. O sea, para mí el milagro del vino es justo eso, que es capaz de unir a la gente siempre en torno a algo agradable, ¿no? Y eso, yo creo que eso dice mucho del producto. Es verdad. Tengo un amigo que te lo voy a decir en catalán porque él dice el vi fa amics, ¿vale? Que significa el vino hace amigos, ¿vale? Y es que es verdad. Es que es así. Es que es verdad. Venga, vámonos con el último de hoy, ¿vale? Que nunca se dice el último. Bueno, pues aquí vamos a entrar. Bueno, yo el otro día dije algo en mi euforia de los vinos generosos. Yo sigo pensando, para mí los vinos generosos, para mí los definí el otro día, para mí, ¿no? Obviamente después va un pliego de condiciones y ves que un generoso es un crin, ¿no? Un crin es un vino generoso que es dulce, que tiene que tener de 15 a 22 grados de alcohol en ese rango y tiene que tener una graduación de azúcar de entre 60 y 140 gramos por litro de azúcar, ¿vale? Esa sería la definición técnica del crin. Pero al final un crin no deja de ser un cupás, no deja de ser una desviación para mí lo que eran los 4 vinos ejemplares genéricos, ¿no? Que es el fino, oloroso, amontillado y Pedro Ximénez. Por eso yo el otro día decía que para mí los vinos generosos son esos 4. El resto son, bueno, han venido, se han ido, han estado, no han estado. Pero yo me gustaría, con este crin, hacerte ver que también con un cupás podemos encontrar en ecológico cosas maravillosas, ¿no? Estamos hablando 16 grados de alcohol. Estamos hablando de una cupás, de un oloroso con de Pedro Jiménez, efectivamente. El color, obviamente, la oxidativa de ambos vinos, aunque nuestro Pedro Jiménez, ya lo cataremos la semana que viene, apenas si tiene oxidativa, ya lo verás, te va a sorprender. Pero ahí está la oxidativa del oloroso, ¿vale? Y ahora ya la cata te la dejo a ti. Bueno, pues aquí, saludos, salutaciones cupatges, bona nit, buenas noches. Pues este vino, como mira, todos los cream, los pale creams, los semis, me hacen mucha gracia porque tienen... Los matices se multiplican, pero a lo burro, ¿no? Se multiplican muchísimo, ¿vale? Porque aquí notamos miel, notamos la pasa, ¿vale? Porque estamos hablando de que tiene esa parte del Pedro Ximénez, también hay alguna reminiscencia cítrica que le aporta un cierto frescor, ¿vale? Y que el dulce no es realmente empalagoso, que eso es muy chulo. Tenemos los higos secos que están aquí, viven aquí. Hola Jordi, buenas noches. Los higos secos los tenemos ahí vivísimos. Fíjate qué lágrima más chula. Qué maravilla. Esto lo vamos a meter lo metemos con un queso azul y lloramos bastante. Lo metemos con esos chocolates con leche, ¿vale? Que no tengan... ¿Sabes qué? Bueno, ya sabéis que dentro de los cacaoteros está el criollo, el forastero, el trinitario, y que hay alguno que es un poquito más amargo que otro con el tema de los porcentajes, ¿vale? Y si coges un chocolate, ¿vale? Con un porcentaje chulo de vainilla y de leche y equilibrado en azúcar, un postre con esto, os va a ir súper bien. Esas galletas de por la tarde, esos toques de café, esto nos acompaña perfectamente un café. Igual que si nos tomásemos un destilado, podemos tomarnos un buen café y una copa de cream, ¿vale? Una media tarde con unas galletitas, ¿vale? De mantequilla o esas, las típicas cookies con trocitos, con pepitas,
que también nos van a ir genial. Que nos queremos hincar un buen queso azul. Oye, cogemos un Shropshire, cogemos un Stilton, cogemos un Gorgonzola, cogemos uno de nuestros maravillosos cabrales, cogemos un azul de Girona, y bueno, pues eso, esa parte ya sabéis que en los maridajes el contraste fantástico de una cosa dulce o una cosa salada, vamos a hacer así en la boca, ¡paf! Explosión. Esto es un potenciador de sabores alimenticios y hay que disfrutarlo. Totalmente. Mira, hay algo que demuestra la capacidad que tienes de catar y de acertar. Hablamos de Pedro Ximénez, cualquiera hubiera dicho, bueno, Pedro Ximénez, inmediatamente chocolate, inmediatamente tabaco, inmediatamente café, en absoluto. Y no es así, y tú lo has acertado plenamente, porque el Pedro Ximénez que estamos utilizando es un Pedro Ximénez del año, de cosecha. No hay oxidativa ni hay crianza. Entonces, justamente todas las características que tú has expresado en este vino son porque el Pedro Ximénez que estamos incorporando es un Pedro Ximénez joven del año. Fíjate qué acidez, ¿eh? O sea, cuando hablamos de un Pedro Jiménez, lo veremos la semana que viene, pero hay un dato que todo el mundo debería de saber, y es que un Pedro Jiménez necesita como mínimo 272 gramos por litro de fructosa, de azúcar, en Montilla Moriles, ¿vale? Nosotros estamos llegando a elaborarlo hasta con 380 gramos por litro. 100% natural Pedro Jiménez. ¿Qué pasa? Que tener esa capacidad de homogeneizar, de amoldar esa cantidad de fructosa de la pasa con los 15 grados de alcohol y con la cantidad de acidez del vino es espectacular. O sea, tomar naranja cuando estás tomando un Pedro Jiménez, eso para mí es un detalle fantástico de la calidad de un Pedro Jiménez. Pues parte de eso está encontrando en este clín, porque justo eso es lo que estamos aportando a ese oloroso que, bueno, que como decía anteriormente, tiene una oxidativa, tiene una complejidad que no es tal, pero la tiene, pero sin embargo el Pedro Jiménez cuando se lo incorporamos, digamos que envuelve todo eso, ¿no? Y es quien le da esas notas que tú decías, bueno, notas dulces, melosas, sobre todo a frutos secos, a higo, ciruela, incluso algo a membrillo. Orejones, me vienen los orejones. Y además, claro, tú fíjate, de lo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? Que estamos acostumbrados a tomar los vinos generosos y ciertos vinos dulces en una copa así pequeña, concentrada, chiquitilla, ¿vale? Coge una copa Riedel chula, abres el vino, que se abra el vino, que disfrutes, ¿vale? Y disfruta de lo que te ofrece la copa, porque muchas veces tenemos ante nosotros un gran vino y con una mala copa estamos en la ruina gustativa, ¿vale? Y es una lástima, porque de verdad ni huele ni sabe igual si te lo tomas en una copa o en otra, ¿vale? Así que eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Sí, señor. Oye, qué bien. Me han encantado estos 4 vinos que hemos probado hoy, ¿vale? Salud, queridilla. Salud a Jordi de la Ría de la Euroselección. Salud a los amigos de Chateau Lafite, a Santé, a Citan Placer. Salud de México, Argentina, Guatemala. Als amics de Cupatges i d'aquí de les Terres de l'Ebre, muchas gracias, merci beaucoup, thank you so much. Puedo decirlo en más idiomas, pero me parecería gimnasio de 10. Nada, está bien, hay que ser diplomático con todo el mundo, como tiene que ser. No, pero es verdad, me encanta que haya gente ahí y como poco es saludarlos y darnos las gracias a todos por estar al otro lado, porque es súper chulo, ¿no? Ver cómo hay gente que, a pesar de que son grandes profesionales, Carla, a pesar de que son grandes y enormes profesionales del vino,
son más grandes y más profesionales del vino porque no dejan de aportar y de aprender cada día. Y esto es lo que hace realmente grande a un profesional del vino, ¿no? Que nunca está estancado. Sí, siempre está ahí. Y viva, como dice Carlos, viva la tortilla de camarones. Qué grande es. Carlos es que ya lo está enamorando, lo está embrujando el sur. Qué tío. Oye, Carlos, pues yo este crin con la tortilla de camarones probaría. Fíjate lo que te digo. Fíjate qué atrevimiento. No, espera, yo también, porque esa parte saladita con esta parte dulce, seguro que hace una potenciación gustativa importantísima, ¿eh? Importante. Oye, pues todos los que estáis ahí al otro lado, si la de la semana pasada os moló, ¿vale? Que hablamos de los generosos tradicionales. Si la de esta semana os ha molado, que hemos hablado de los generosos ecológicos, lo de la semana que viene va a ser la pera, ¿vale? Y para aquellos que sois amantes de la variedad Pedro Ximénez, la semana que viene lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de toda esa versatilidad que tiene la Pedro Ximénez, ¿vale? Y si me lo permite Paco, pues contaré un par de historias relacionadas con el nombre Pedro Ximénez, ¿vale? Porque me hace mucha gracia, porque hay infinidad de historias relacionadas con el nombre Pedro Ximénez y la procedencia, de dónde viene, quién era Pedro Ximénez, si era un soldado, si era un clérigo, si era un campeón de puerto. Es verdad, ¿eh? ¿Vale? Y yo contaré mi milonga y después Paco me dirá, oye, pues mira, no es ni una ni otra, es esta otra. ¿Vale? Pero porque a lo mejor él tiene información de primera mano, pero no hay demasiada gente que pueda afirmar con rotundidad de dónde viene la Pedro Ximénez y a qué se debe ese nombre tan peculiar, pero que nos da tantas alegrías y que nos va a enseñar toda la versatilidad que tiene esa uva, tanto para beber como para comer. Eso es lo que te iba a decir, perdóname que te interrumpa aquí. Te propongo que la semana que viene, como nos vamos a comer el vino, traigamos cada uno una propuesta de tapita, una pequeña tapa, de, bueno, con qué nos tomaríamos esa parte comible del vino, ¿vale? Venga. Tú por un lado, yo por otro, y así tenemos ya la tapa y el vino, ¿vale? Venga, hecho. Oye, pues nada, Paco, muchísimas gracias, un brindis contigo, amigo, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí esta noche. Muchísimas gracias. Salud a todos y gracias por acompañarnos. Salud. Venga, que paséis todos una buena noche. Paco, hablamos, amigo. Hasta luego. Venga, chao.